Bueno, eskerrik asko, ona bildu zaten guztioi. Eskerrik asko etortzeagatik, badakigula goizetan eta aritzia komplikatu izaten da. Eta gure partetikan merezizun eskaintza luzatu nahi genizuen, ez? Bagenun aukera gaur Gustavo Perezarekin solasaldean ibiltzeko. Berak ere adierazi digu alik eta galdera gehiagon, alik eta komentario gehiagon ordun eta aberatxoagoa izango dela aurkezpena. Ordun gonbite ere luzatzen zaituztet, jake Gustavo hemen dakagun, dazkasun zalantzak, dazkasun komentarioak beuri luzatzeko edo guri luzatzeko, OGP Euskadien parte gehan ainan edo neurrian, aprobetxatzea gaurko jardunaldi hau. Comentaba, sobre todo agradeceros vuestra presencia, agradeceros vuestro interés en un evento organizado de forma, digamos que apresurada, pero que entendíamos de cierto interés y sobre todo creemos que de utilidad para las personas que hoy os estáis acercando aquí. Lo comentábamos antes con Gustavo, tiene aproximadamente una presentación de 2 horas, pero también nos ha comentado que lo mejor de todo puede ser vuestros comentarios, vuestras dudas, las preguntas que tengáis, que se las podamos hacer llegar, porque va a enriquecer mucho más la presentación. Teníamos la oportunidad de contar con él. Gustavo trabaja en el IRM, que en inglés significa Mecanismo de Revisión Independiente. Es el organismo del que se dota la organización, la Alianza para el Gobierno Abierto, para evaluar y para intentar mejorar y construir mejores planes de acción, más ambiciosos, para que sean medidos de forma mejor, para que esos impactos luego lleguen a la ciudadanía. Es decir, cómo hacemos que las políticas de gobierno abierto generen cambio y generen valor en la sociedad. La jornada de hoy la tenemos pensada también luego dejar subida a la página web de Irekia, también la subiremos, pondremos el link en la página de ogpeuskadi.eus, pero por necesidades de streaming utilizaremos la herramienta Irekia y bueno, yo sin más os dejo con Gustavo, que tiene una dilatada experiencia en todo lo que es evaluación de planes y a ver un poco cuáles son las claves que nos desgrana para ayudarnos a comprender mejor un poco en el camino que estamos empezando desde OGP Euskadi. OGP Euskadi es una plataforma interinstitucional. Creemos que es de las primeras veces que, por lo menos en temas de gobierno abierto, compartimos experiencias e instituciones de 3 niveles. Desde ayuntamientos, pasando por diputaciones hasta el propio gobierno. A nosotros nos está resultando de gran ayuda, pero a pesar de que eso es ya un valor en sí mismo, lo importante es que a la ciudadanía y a alguna de las organizaciones que estáis aquí representadas también nos puede servir como plataforma para enmarcar cierto tipo de proyectos, ¿no? Y bueno, ese es un poco el objetivo de hoy. Me voy a callar porque lo interesante es que hable Gustavo y que nos cuente un poco cuáles son las claves en las que se fijan en IRM para evaluarnos los 2 planes. Gustavo Perezara, con vosotros. Muchas gracias, Luis. Listo, muchas gracias. No sé por qué lo tradujiste al español, entendí todo perfecto cuando lo comentaste en euskera. No, mentira, no sé nada, no conozco bien su idioma, pero bueno, no creo tampoco que algún día lo vaya a aprender. Lo lamento, pero es muy difícil. Bueno, muchas gracias por la invitación. Para estar aquí para mí es un placer, sobre todo porque siempre es bueno ver cuando las personas están llevando a cabo estos planes de acción, los crean, los implementan y nosotros a veces estamos un poco extraídos de ese proceso. Así que muchas gracias por la invitación y espero que pueda ser también esta presentación productiva y útil a medida que vayan implementando su plan de acción. Como dice Luis, mi nombre es Gustavo Pérez, yo trabajo para el Mecanismo de Revisión Independiente de la Alianza. Empecé a trabajar con la organización en el 2015 y empecé primero haciendo evaluaciones de países y luego el año pasado empecé a trabajar exclusivamente con los países, con el proyecto piloto local. Y bueno, ahora me estoy dedicando más bien a hacer las evaluaciones de todos los países de América y España, porque estoy basado en Madrid. El hecho de que esté basado en Madrid, se los digo porque eso hace que mi relación con los gobiernos en España pueda ser mucho más directo y más fluido, así que cualquier cosa que quieran, estoy ahí disponible siempre cuando quieran en Madrid.
Pero bueno, les pongo una pequeña presentación. Vamos a ver. ¿Listo? Ok, perfecto. Bueno, el motivo de mi visita es eso, para hablar sobre OGP, pero específicamente sobre el mecanismo de revisión independiente. Cómo hacemos la evaluación, por qué existe nuestro departamento y cómo llevamos a cabo esta evaluación. Y luego, por supuesto, cómo le puede ser útil a ustedes que llevan a cabo la implementación del plan. Bueno, como ustedes ya conocen, deben saber un poco la historia de OGP. Comenzó en el 2011. Bajo el seno de las Naciones Unidas, 8 países firmaron una declaración de gobierno abierto y esta declaración delimita específicamente unos principios bajo los cuales cada país suscriptor debe llevar a cabo y lo hacen a través de la formulación de un plan de acción y unas actividades de gobierno abierto. Esto fue iniciado por estos 8 países y luego a partir de hace año y medio o desde el 2017 empezamos a trabajar con gobiernos locales y gobiernos subnacionales a nivel mundial y bueno, OGP ha ido creciendo bastante. Para decirles un poco, para que tengan una idea de dónde trabajamos, les dejo unos datos sobre OGP en números. Empezamos con 8 países y luego desde 2011 hasta ahora ya son 99 participantes. Estos 99 participantes incluyen 79 gobiernos nacionales y luego 20 gobiernos locales con el proyecto local que abrimos. Adicionalmente estamos trabajando, que yo sé que aquí ya muchos conocen, que estamos trabajando en abrir un proyecto o en expandir el proyecto de gobiernos locales para que pueda incluir a más gobiernos, porque claramente 20 no es ni siquiera una mínima fracción de la cantidad de gobiernos locales que existen. Bueno, estos 99 países y gobiernos locales hasta ahora han logrado crear 200 planes de acción aproximadamente, un poco más. Esto no cuenta en la última ola de planes de acción que llegaron en diciembre de este año. Ya se han hecho como 3.200 compromisos, de los cuales el mecanismo de revisión independiente ha evaluado casi el 70%. Y luego hay 49 países con foro multiactor, esto no incluye tampoco los gobiernos locales, con lo cual esta cifra sube. Y bueno, de los 3.200 compromisos, les cuento que 6.5% han sido considerados como compromisos estelares. Y vamos a hablar un poco qué es lo que significa compromiso estelar y qué es lo que nosotros evaluamos desde el mecanismo de revisión independiente para poder definir qué es un compromiso estelar. Es decir, que sea ambicioso, que sea verificable, que esté bien diseñado y que luego sea cumplido durante el periodo de implementación del plan. Por favor, si tienen alguna pregunta en cualquier momento, no duden en interrumpirme, ¿ok? A veces hablo un poco rápido, soy venezolano, así que si no entienden algo que estoy diciendo, por favor me interrumpen. Para que entiendan ahora mejor cómo funciona OGP, creo que también es importante que vean el funcionamiento interno. Nosotros en OGP tenemos una estructura interesante por una razón específica y creo que es una de las razones que nos distinguen como organización, que ya ustedes conocen. Específicamente tenemos un comité directivo que está compuesto por gobiernos y sociedad civil. Este comité directivo es en verdad lo que nosotros queremos que se refleje en los procesos locales de OGP, porque es verdaderamente donde está el partnership del Open Government Partnership. Cuando hacemos unos foros multiactor, como pueden haber aquí, o unos comités directivos que estén compuestos tanto por gobierno como sociedad civil. Nuestro comité directivo tiene 22 miembros, 11 de los cuales son representantes de gobierno y 11 son representantes de sociedad civil. Y luego tiene dos cabezas del comité, que son uno de gobierno y uno de sociedad civil. Entonces, esto es lo que nosotros tratamos de replicar a cada lugar que vamos, que la definición de las políticas de OGP son hechas entre estas 22 personas como representantes de la organización y luego queremos que eso también se lleve a cabo como modelo de gestión en los gobiernos. ¿Cómo se puede promover e incentivar la participación de sociedad civil? Y entiéndase sociedad civil en un término amplio, no solamente organizaciones no gubernamentales, ciudadanos organizados, empresa privada, cualquiera de los otros actores que son parte, por supuesto, y que son afectados por las políticas que se generan a nivel de gobierno. Luego tenemos una unidad de apoyo que es donde está, digamos, el grueso de los empleados de OGP.
funciona como una mini secretaría. Piensan un poco en el modelo de Naciones Unidas, pero en muy mini. Hasta ahora tenemos 50 personas en la organización en total. Y esta unidad de apoyo ofrece una serie de servicios a los participantes, entre ellos apoyo a sociedad civil, apoyo a gobiernos. Y el apoyo, por supuesto, específicamente en la creación de los planes de acción, en cómo nosotros definimos los principios de gobierno abierto y cómo pueden ser implementados en cada uno de los países y localidades. Y luego tenemos, que es lo que vengo a hablar yo hoy, el mecanismo de revisión independiente, que como verán tiene dos partes. En verdad eso es todo un conjunto, pero lo quise dividir para que vieran que el mecanismo de revisión independiente tiene su propio comité directivo, que se llama el Panel Internacional de Expertos. Y eso es importante destacarlo, porque yo creo que el mecanismo de revisión independiente es una de las razones por la cual OGP se destaca o es diferente a otras organizaciones, porque tiene un departamento autónomo que se encarga de hacer evaluación del proceso. Y digo autónomo porque no solamente goza de independencia al hacer la evaluación y de los gobiernos, sino también tiene independencia de la organización en sí. El mecanismo de revisión independiente, aunque estamos vinculados a la organización en completa, porque sí parte es financiado por los fondos de la organización, nuestros directores o nuestra cabeza, que es el Panel Internacional de Expertos, se mantiene autónomo del comité directivo. Toda la información que se produce del mecanismo tiene que ser aprobada por el panel de expertos muchas gracias. Tiene que ser aprobada por el panel de expertos y ellos no responden a las políticas de OGP. Es decir, nosotros también evaluamos cómo OGP funciona dentro de las organizaciones, cómo nuestros mismos colegas, digamos, funcionan dentro de las organizaciones. Y eso es importante dejarlo claro porque eso es el valor añadido, el valor añadido del mecanismo de revisión independiente dentro de una organización como esta. Que cuando se crean estos planes de acción y se llevan a cabo la implementación de los compromisos, verdaderamente la evaluación que viene luego es una evaluación que les puedo decir y ya vamos a ver el proceso de control de calidad de nuestras evaluaciones, pero queda asegurado que son independientes y que no existe ningún tipo de influencia ni de los gobiernos, ni de la sociedad civil, ni de la misma organización. Para que vean un poco más en detalle cómo funciona el mecanismo de revisión independiente, como les decía, está el panel internacional de expertos. Ahora mismo son 10 personas dentro de nuestro panel. Están, por supuesto, todos con experiencia regional geográficamente distribuido. Tenemos a personas, por supuesto, de las Américas, de Europa, de África, de Asia, y ese panel se va cambiando, vamos haciendo elecciones cada 2 años, los 5 de las personas pasan a ser, digamos, antiguos, y hay un proceso de elección ahí de cada 2 años para mantenerlo también siempre actualizado. Luego tenemos el staff, que está actualmente dividido por región. Yo me encargo de las evaluaciones de las Américas, estoy basado en Madrid y por eso también me encargo de España y por el tema del idioma que lo facilita mucho. Y luego tenemos, que es lo principal del mecanismo de revisión independiente, a nuestros evaluadores, a los investigadores. En cada uno de los países o localidades con las que trabajamos, contratamos una persona o a veces también un equipo que se encarga de llevar a cabo esta evaluación. La razón por la cual lo hacemos así es porque nosotros no nos fiamos, pero nosotros contratamos a la persona que tiene una experiencia y digamos, el conocimiento local de lo que está pasando, del contexto, que puede verdaderamente recabar la información entendiendo en qué contexto se está llevando a cabo, y luego nosotros, desde la unidad de apoyo del staff, lo que proveemos es la experiencia en la metodología. Entonces, combinando esos dos factores, pues podemos lograr hacer esta evaluación que en verdad mantiene viva esa esencia de OGP, que es que estos planes de acción son absolutamente diseñados y organizados y llevados a cabo por los gobiernos en cuestión y sociedad civil, y sin una injerencia de OGP, y de la misma manera nosotros también queremos que el proceso de evaluación pues también sea guiado por las personas que contratamos localmente. Aquí ya conocerán, sabrán que aquí nosotros tenemos a unos investigadores locales también que trabajan de la Universidad de Deusto. Tenemos un representante aquí con nosotros, Ander, pero también el punto, digamos, focal es Javier Arellano, que son del Centro de Ética Aplicada de la Universidad de Deusto.
Estamos ahora trabajando justamente en esta primera ronda de evaluación del plan de acción que acaban de entregar. Y bueno, y entonces esto es una foto de todos de algunos de los investigadores que tenemos, porque nosotros hacemos entrenamientos todos los años con los investigadores y los llevamos a una región y hacemos un entrenamiento específico de cómo llevar a cabo la evaluación. Esto es más o menos el modelo. Entonces, si tienen alguna pregunta o algo les llama la atención. Bueno, entonces ahora quiero hablar cómo el mecanismo de revisión independiente se integra dentro del proceso de OGP. Como ya conocen, el proceso de OGP comienza con la unión del gobierno al proceso. Puede ser porque por criterios de elegibilidad pueden ser parte de la organización. A nivel nacional, para poder unirse tienes que primero cumplir una serie de criterios. Por ejemplo, tienes que tener una ley de acceso a la información y transparencia actualizada, tiene que haber declaraciones juradas de los gobiernos, hay una serie de cláusulas que tienen que cumplir. O, si no, en el caso de los gobiernos locales, lo hemos hecho por competición. Y la razón es porque, claro, si lo hiciéramos por elegibilidad, entonces tendríamos montones de gobiernos que, por supuesto, que pudiesen ser parte, que eso está muy bien, pero no nos damos la realidad es que no podríamos nosotros servirles igual a esa cantidad de gobiernos. Entonces, esa es la razón. Entonces, bueno, se une el gobierno y luego lo primero que se inicia es la co-creación del plan de acción. La unión también, con la unión a la OGP también viene con la firma de la declaración de gobierno abierto. Que por supuesto se la pueden buscar online, pero define un poco los principios bajo los cuales se suscribe el gobierno al ser parte de la organización. Luego entran en la fase de co-creación del plan de acción. Aquí es cuando los gobiernos y sociedad civil o organizaciones no gubernamentales entran en el diseño de los compromisos. Estos compromisos, ustedes ya saben, aquí ya por supuesto el País Vasco ya hizo entrega de su plan de acción y ya vieron ese proceso. Si se ponen a ver, si se fijan en los planes de acción a nivel nacional, hay temas, o sea, por supuesto, sabemos temas de todo tipo, porque responden al contexto de cada país y cada localidad. Entonces pueden ver, por ejemplo, compromisos de reformas de lobby o pueden ver compromisos de transparencia de títulos de propiedad, que en ciertas regiones es más importante, o de acceso a agua. Hay una gran cantidad de temas, muy variada. Entonces también es algo que quizás encontrarán que OGP promueve a veces, no promueve, pero lo que hace es tratar de vincular a los gobiernos en estos temas. No solamente los gobiernos, también sociedad civil. Hemos visto que se han creado muchísimas alianzas debido a temas en común que se pueden encontrar en estos planes de acción. Entonces sí les digo que si tienen algún tema en particular que están buscando, se ha generado mucho conocimiento en cómo los gobiernos y sociedad civil llevan a cabo planes para abordar ciertos problemas que les aquejan. Y bueno, luego pasamos al proceso de implementación, que ya es luego que se presenta el plan de acción, que ese proceso de co-creación, yo sé que ya ustedes conocen que es largo y puede ser complicado y difícil por todas las personas que involucra, pero luego cuando ya hay un plan, se comienza el proceso de implementación y hay 2 años en los cuales el gobierno, el participante, gobierno y sociedad civil están implementando su plan. Y luego pasamos a este proceso de evaluación. El proceso de evaluación es continuo. Empieza desde el momento en que se comienza a crear el plan de acción y luego continúa a lo largo de la implementación. Y esto, el producto de esta evaluación, que son en específico 2 informes, luego se utilizan para esta parte de aprendizaje. El aprendizaje también, por supuesto, es continuo. Hay un constante intercambio de experiencias que vienen asociados, por supuesto, a los eventos que se realizan y eso conexión con los otros gobiernos. Por ejemplo, Madrid ha impulsado, con su plataforma Decide Madrid, han impulsado esa plataforma en varios de nuestros gobiernos, tanto gobiernos nacionales como locales de OGP. Y eso lo han hecho a través de estas redes que se han ido creando. Entonces ahora Decide Madrid es una plataforma que se está utilizando en Buenos Aires, en Jalisco creo que también lo están creando ahora. Y eso ha sido, la verdad es que una manera interesante de conectar los 2 participantes. Bueno, este es el ciclo general. Y luego, ¿qué pasa? Cuando se acaba, comienza otra vez. Por eso es un ciclo. Empiezan otra vez con la co-creación del plan y luego implementación y evaluación. Y ya por ahora los países que comenzaron con su primer plan de acción en el 2011 ya están por el 4º plan de acción. O sea que ya han sido varios ciclos que se han ido llevando a cabo. ¿Hasta aquí todo claro? Ok, perfecto.
Entonces, bueno, ahora voy a tratar de desagregar un poco estos procesos y lo hago, por supuesto, con la mirada del mecanismo de revisión independiente de cuáles son las cosas que nosotros estamos viendo a la medida que se van llevando a cabo estos procesos. Vamos a hablar, bueno, nosotros hacemos una evaluación que específicamente ve estas dos partes que son la co-creación del plan y la implementación del plan. Es decir, cómo el proceso para diseñar el plan de acción y luego el contenido del plan en sí mismo y, por otra cara, el proceso de implementación del plan de acción y los resultados que se hayan generado. Y la manera en que se termina viendo este producto final es en dos informes, un informe de diseño y un informe de implementación. En el informe de diseño vemos, como les comentaba, ese proceso de co-creación del plan. El proceso puede ser, generalmente dura 6 meses, puede ser más o menos. Generalmente eso es lo que suele hacerse. Por ejemplo, si un plan de acción, nuestros ciclos van desde septiembre hasta, bueno, de septiembre a septiembre, digamos. De septiembre a agosto, 31 de agosto son nuestros ciclos. Y tienes si entras en el 2018, la expectativa es que se presente el plan en septiembre y luego hay, por supuesto, una ventana en la que los países tienen para presentar el plan de acción y pueden presentarlo hasta diciembre de ese mismo año. Pero sí es verdad que nuestro reloj empieza a contar desde septiembre, porque luego la evaluación se finaliza en 2020, pero en septiembre de 2020. Entonces, todas las actividades que ocurren son en ese periodo de acción. Son los 2 años que van de septiembre a septiembre. Y eso es algo importante a tomar en cuenta porque nosotros como evaluadores no podemos tomar en cuenta las actividades que pasan fuera de ese periodo de acción. Es decir, si algo pasa en octubre o noviembre del 2020, nosotros podemos incluirlo en el informe si todavía estamos escribiéndolo, sin embargo no va a afectar la codificación y la evaluación final, porque tenemos que suscribirnos rigurosamente a esos 2 años de acción, de plan de acción. Entonces, el proceso de desarrollo del plan de acción generalmente dura 6 meses y ya verán en el 2020 que les va a ser incluso aún más complicado porque van a estar terminando de implementar un plan de acción y a la misma vez empezando a co-crear un plan de acción nuevo. Eso tiene sus limitaciones, también sus beneficios, pero es algo que bueno, ya verán en el futuro. Este proceso de desarrollo del plan de acción tiene una serie, hay una serie de criterios y estándares que ya hemos ido desarrollando en los últimos años desde que se creó la organización para que nosotros veamos, en los que nosotros evaluamos si en verdad son procesos inclusivos, cuál es verdaderamente la calidad de la participación, tanto de la ciudadanía como de organizaciones o otros actores, y luego cuál es ese producto que llegamos a ver finalmente. Entonces, evaluamos ese proceso de esos 6 meses y luego el contenido de los compromisos del plan de acción. Este contenido, por supuesto, como solamente estamos hablando del compromiso tal cual está escrito, no toma en cuenta, por supuesto, nada de la implementación y tampoco toma en cuenta lo que se deja implícito, pero nosotros sabemos que lo vamos a hacer y te lo juro que lo vamos a hacer. Si no está escrito en el plan de acción, no lo podemos evaluar. Entonces, son las dos cosas que nosotros vemos. Y luego, en el informe de implementación, es parecido. Evaluamos el proceso de implementación, que también hay una serie de criterios o estándares de cómo se puede incorporar a otros actores dentro del proceso. Y luego, cuáles son los resultados de ese compromiso. Aquí es importante establecer que no evaluamos impacto, sino resultados. Y la razón es porque para hacer una evaluación de impacto pues requiere de otro tipo de metodología, mucho más rigurosa, diferente, que nosotros ahorita no tenemos la capacidad de llevar a cabo. Con lo cual nos enfocamos nada más en ver cuáles son los resultados y si ha habido cambios digamos, en la forma de gobernar, o, por supuesto relacionado con los principios de gobierno abierto, de los cuales vamos a hablar ahora. ¿Todo bien? Ok. Sí. De acción emergen cosas nuevas, no, o sea, digamos que esa emergencia o lo que emerge fruto del proceso, eso no se incorpora a la evaluación. Okay. Entendido, ¿no? Sí, repito la pregunta para que el comienzo no lo pudieran escuchar. Eso sí, que si nosotros, las cosas que van surgiendo durante la implementación, si nosotros no la evaluamos para este primer plan, sino luego. Efectivamente es así. Todo lo que pasa durante la implementación del plan se va a tomar en cuenta solamente en el informe de implementación. Es decir, si un compromiso fue diseñado de una manera
y luego, a medida que se fue implementando, surgieron otras cosas que beneficiaban, por ejemplo, la participación ciudadana. Eso es algo que tomaremos en cuenta en el informe de implementación, aunque no va a quedar definido dentro del informe de diseño. Sí. Buenos días. Me gustaría saber si hay alguna literatura o algún documento al que nosotros podamos acceder para conocer exactamente cuáles son los baremos y cómo hacéis la auditoría de los procesos. Sí, perfecto. Hay varios vínculos que les puedo, por supuesto, compartir. Hay dos tipos. Unos que son las comunicaciones o las publicaciones que les hacemos llegar a los gobiernos y a la sociedad civil también, o intentamos hacerse llegar a quien podamos, de nuestros estándares, que son, digamos, explican cómo son estos procesos y cómo llevarlos a cabo y cuáles son los estándares que luego evaluamos. Y luego los otros documentos son ya específicamente de la evaluación, que también son públicos. Tenemos un manual de procedimientos que es bastante extenso y ahí define todo esto. Si quieres luego se los paso porque en verdad se pueden buscar online y son todos públicos y tienen acceso a ellos ahora mismo. Así que sí, buena pregunta. Ok. Entonces, vamos a hablar ahora sobre esta parte del informe de diseño. Les recuerdo entonces que el informe de diseño es en lo que está trabajando ahorita nuestros amigos de la Universidad de Deusto y que se va a publicar en los próximos meses y que evalúa estas dos partes del diseño del plan de acción. Vamos ahorita a hablar sobre el proceso del desarrollo del plan de acción, no de cómo evaluamos el contenido, o sea, los compromisos. Principalmente nos enfocamos, hay tres partes en esta evaluación, pero el enfoque o lo importante luego es cuál es el nivel de influencia del público en el proceso del desarrollo del plan. Esto es, digamos, como la clave de toda esta sección. Cuando vean el informe van a ver que el informe tiene tres secciones en las que hablamos primero, hacemos un análisis del liderazgo en el país o localidad de OGP, entonces, por ejemplo, quién está involucrado, cuáles son los actores principales, cuál es el departamento. Es como una especie de ficha técnica que explica todo eso, si hay presupuesto, si no hay presupuesto, cómo eso afecta al proceso, todo eso. Luego hablamos sobre el foro multiactor. Entonces le dedicamos una sección a hablar cómo está constituido, quiénes forman parte, si en verdad cómo son las discusiones, la calidad de la discusión. Para esto nos apoyamos tanto en los documentos que se presenten como en entrevistas que le hacemos a las personas participantes. Quizás ya habrán hablado con nuestros amigos de la Universidad de Deusto que ya han ido llevando a cabo estas entrevistas sobre el proceso justamente o la calidad de estas discusiones. Y ahí tratamos de, por supuesto, tomar o de triangular toda esa información. Primero todo lo que está escrito en papel, toda la información que se nos puede hacer llegar, luego la visión de las personas de gobierno que forman parte de este foro y luego también la visión de la sociedad civil. Y luego con toda esa información llegamos a una conclusión. Y llegamos, como les digo, a esta clave que al final es tratar de medir cuál es ese nivel de influencia del público. Nosotros, para que sepan, esta clave no es exclusiva, o sea, no es de OGP, nosotros la sacamos de una organización que se llama International Association for Public Participation. Exacto, Asociación Internacional para la Participación Pública, que tienen esta clave que miden o definen cuáles son los diferentes niveles de influencia que pueden tener durante estos procesos por supuesto, no solamente de procesos como OGP, sino en general de creación de políticas públicas. Nosotros le agregamos en verdad empieza en informar, y nosotros le agregamos sin consulta, porque hay veces o países en los que no se lleva ni siquiera ningún tipo de consulta, entonces bueno, lo agregamos. Pero voy a empezar a explicarles de abajo hacia arriba, no necesariamente porque no necesariamente que empoderar sea mejor que colaborar, simplemente porque digamos que es progresivo. Si no hay consultas, porque no hubo consulta en el desarrollo del plan de acción. Recuérdense que todo esto enfocado en el proceso de desarrollo del plan de acción. Los gobiernos y actores de sociedad civil generalmente crean este proceso, a veces solamente el gobierno y luego de alguna manera la sociedad civil se incorpora y este proceso puede incluir diferentes fases. Por ejemplo, pueden haber consultas a la ciudadanía online, esa es una de las cosas que se hacen, o incluso presenciales. Pueden haber luego reuniones de grupos de trabajo, también es otra cosa para la realización, para los compromisos. Incluso a veces un paso previo es la identificación de las prioridades
que se van a incluir en el plan de acción. A veces se hacen consultas también populares o ciudadanas para ver cuáles son las prioridades que se deberían definir. Hay una serie de herramientas que se pueden utilizar y eso es lo que nosotros luego evaluamos a ver en qué nivel llegó. Un gobierno que no hace consulta es muy fácil, no hizo consulta. Luego, el siguiente nivel de informar. Aquí la definición de informar también es obvia, es que el gobierno provee información sobre cómo se llevó a cabo este proceso. O sea, le da información al público. Por ejemplo, los gobiernos que hacen eventos y dicen, mira, nosotros en nuestro departamento creamos estas líneas y definimos estos compromisos y se los presentamos para que ustedes lo vean. Eso es informar. Cuando simplemente es una cuestión de presentar la información al público. Y esto es exclusivamente llevado a cabo por el gobierno. Luego, cuando pasan al nivel de consultar, es cuando el gobierno toma estas oportunidades de informar para también recibir aportación de ciudadanía o de actores de sociedad civil. Entonces, bueno, en estos espacios lo que pasa es eso, que se permite que le den las aportaciones, sin embargo no hay respuesta. Y eso es cuando llega al nivel de consultar. Y esta es la gran diferencia entre consultar e involucrar, que es solamente un paso más, que es cuando recibes el importe y las aportaciones de la sociedad civil o de la ciudadanía, el gobierno también se dedica a responder cómo están utilizando esa información o no. Si se utiliza si se integra en el plan de acción, si no se integra, por qué, al final es cerrar el ciclo de la retroalimentación. Que en Estados Unidos se usa muchísimo el feedback loop, que es eso, que entonces que todo el mundo por lo menos sepa cómo se utilizó su aportación. Y eso es cuando llegas al nivel de involucrar. Luego, el nivel de colaborar es cuando hay un diálogo constante y continuo, para definir, no solamente para la creación del plan en sí, sino también para definir la agenda. Que sociedad civil y ciudadanía o los actores involucrados puedan ser parte y no solamente de dar esa opinión, sino también de incluso diseñar el compromiso. Decir, mira, no, ¿por qué no le agregas este hito o esta meta que va a hacer que el compromiso sea más fuerte? O más bien es importante que se publique la información de esta manera y no de esta manera, y que luego eso se tome en cuenta y se lleve a cabo en el plan de acción. La verdadera colaboración no es tan común que se llegue a ella. Bueno, tengo que decir que a nivel de los gobiernos, en nuestro programa local, es mucho más común que a nivel nacional, pero sí, es ese compromiso a poder desarrollar el plan en conjunto y que todo el mundo considere que tenga la misma voz y el mismo voto dentro de la creación del plan. Y luego, finalmente, empoderar, que es cuando el gobierno le entrega a la sociedad civil el rol de crear el plan de acción. Les vuelvo a repetir, nosotros no ofrecemos, o sea, no decimos que empoderar es mejor que colaborar de ninguna manera. Al fin y al cabo, lo que nosotros como organización queremos es que haya una verdadera alianza entre gobierno y sociedad civil. Entonces, entre colaborar y empoderar, empoderar en verdad yo hasta ahora no lo he visto, pero específicamente porque no es lo que busca la organización tampoco, porque al final es que sea una colaboración entre todas las partes. Y bueno, no sé si verán que hay una línea roja. ¿Se les ocurre por qué puede haber una línea roja ahí? Efectivamente. Si los gobiernos que no logran llegar hasta involucrar se consideran que están actuando en contra del proceso de OGP, como está definido en OGP. Es decir, si llegan a consultar o informar o no hubo consulta, se abre como una especie de proceso interno de la organización en la cual se le da un apoyo adicional a ese gobierno para que en su próximo plan de acción pueda llegar al nivel de involucrar, que es, digamos, el mínimo que nosotros requerimos. Esto es algo que cambió hace poco. Antes la barra roja estaba un nivel más abajo y nos hemos dado cuenta que en verdad teníamos que subirla porque ahí la consulta suele ser bastante popular, llegar hasta el nivel de consultar, pero luego, por supuesto, tiene muchas limitaciones y no es verdaderamente el espíritu de que nosotros queremos llevar a cabo como alianza de gobierno abierto. Entonces, bueno, ahí está, justamente. Para que sepan, la mayoría de los gobiernos en nuestro proyecto local, casi todos llegan a colaborar. No es para ponerle presión al gobierno, no, mentira. Entre involucrar y colaborar está muy bien y eso es lo que nosotros estamos buscando. Pero para que sepan, esa línea roja es por eso, que se abriría un proceso de OGP si no llegan hasta ese punto. ¿Alguna pregunta aquí? Okay. Luego ahora les quiero contar un poco sobre cómo evaluamos el contenido del plan de acción en los compromisos específicamente.
Luego de que se hace este proceso de desarrollo, pues se presenta un plan, el plan que ustedes ya han visto. Incluso aquí sé que hay una versión ciudadana además, que es más fácil de ver, visualizar. Bueno, entonces nosotros aquí lo que nos enfocamos es entonces qué dicen los compromisos y queremos ver si son verdaderamente, si están bien diseñados, es decir, si son específicos, si se ve qué es lo que se quiere realizar con el compromiso y luego qué impacto potencial pudiese tener a partir de la implementación del compromiso, si son relevantes a los valores. Queremos evaluar varias cosas, pero lo que es importante aquí tomar en cuenta es que es tal cual como están escritos. Y esto tiene sus ventajas y sus limitaciones, hacerlo de esta manera. Porque si no hay cosas escritas en el plan de acción, entonces nuestra evaluación pues se limita a eso y quedan cosas que a veces los gobiernos consideran que sí estaban ahí implícitas, pero luego al no verlas, nosotros no las asumimos como implícitas. Entonces eso es algo que es importante tomar en cuenta. Esta es la tabla que encuentran dentro del plan de acción, dentro de nuestros informes, para cada uno de los compromisos. Nosotros hacemos una evaluación para cada uno de los compromisos. En este caso son 5, así que van a haber 5 secciones. Y cada uno va a tener su propia tabla. Esta es la que está en el informe de diseño. Luego en el informe de implementación van a ver la misma tabla, solo que va a estar completada. O sea, evaluando todas las variables. Como les comento, como solamente evaluamos las variables de diseño, son las primeras 3 de esta tabla. Y luego el informe de implementación va a integrar las últimas 2. Y se las explico una a una para que sepan cómo lo hacemos. La primera variable que tomamos en cuenta es la especificidad del compromiso. Si es verificable o no. Esto es muy sencillo. No es común, pero hay compromisos que para nosotros no son verificables, y no es para nosotros, sino que no tienen lo suficiente detalle para poder saber qué es lo que se quiere hacer. Por ejemplo, un compromiso fue un compromiso que eran como de 3 líneas que decía queremos aumentar el monto de presupuesto participativo del gobierno nacional. Y ese era el compromiso. Entonces, claro, ahí es imposible evaluar qué es lo que va a pasar, porque puede aumentarse el monto por un 1.5% o se puede aumentar el monto por un 150%. No había manera de poder verificar qué era verdaderamente el resultado que se esperaba de ese compromiso. Y luego son, como ven, 2 variables solamente. ¿Es verificable o no verificable? Si tiene suficientes datos como para entender cuál es el resultado que se espera, entonces es verificable. Generalmente la mayoría de los compromisos entran dentro del verificable. La segunda variable es la relevancia. Cuando el gobierno se suscribe a la declaración de gobierno abierto, ahí especifica cuáles son los tres valores bajo los cuales funciona la Alianza para el Gobierno Abierto. Estos 3 valores son definidos como, en la declaración dice transparencia, que luego aquí lo ven como acceso a la información. El segundo es participación ciudadana y el tercero rendición de cuentas públicas. Y esos 3 valores están definidos en la metodología que comentaba, en el manual de procedimientos están ahí explicados. Hay una página como mínimo media página para cada uno de estos valores, explicando qué son las cosas que nosotros buscamos para que sea relevante a uno de estos compromisos. Entonces nosotros lo que hacemos es que agarramos el plan de acción, nos leemos el compromiso y vemos si tiene alguno de estos aspectos incorporados explícitamente en el compromiso descrito. Entonces, por ejemplo, y por supuesto ponemos si tiene el checkmark o no. Pueden ver que en verdad aquí hay 4 columnas, porque la última columna dice tecnología e innovación, que esto nosotros no lo evaluamos como un valor en sí, sino es un valor que apoya a los otros 3. O sea, un compromiso puede ser relevante de tecnología e información si apoya a la promoción del acceso a la información o la participación o la rendición de cuentas. Es decir, si hay un compromiso que exclusivamente quiere mejorar los servicios públicos, es decir, por ejemplo, cómo se paga un impuesto, eso puede que sea muy beneficioso para el ciudadano, sin embargo, eso es visto como un compromiso que no es necesariamente de acceso a la información o participación ciudadana, sino simplemente de mejora de servicios. Entonces eso es tecnología, pero no en apoyo a los otros 3 valores. Vamos a hablar sobre cada uno de ellos. Parecen ser bastante obvios, pero luego cuando hacemos las evaluaciones y le llegan a los gobiernos dicen, pero te lo juro que esto es de rendición de cuentas. Y yo, bueno, sí, pero mira, si ves nuestros parámetros, no específicamente.
Es verdad que hay hay estos conceptos a veces los vemos como nosotros los hemos vivido toda la vida, sobre todo en las Américas y creo que también en España. Definimos, por ejemplo, el concepto de rendición de cuentas públicas diferente a como lo tiene OGP y hay una diferencia específica que es importante tomar en cuenta. Acceso a la información es la más fácil y la más clara. Cualquier compromiso que impulse, promueva la divulgación de información que esté en manos de gobierno, eso es relevante, acceso a la información. Digo que esté en manos de gobierno porque es información que maneja el gobierno y que debería ser pública o que están promoviendo para que sea pública. También puede ser, por ejemplo, un compromiso que ayude a mejorar la calidad o la manera en la cual el ciudadano recibe la información. No necesariamente, puede que sea información que ya sea pública, simplemente estamos mejorando la manera en que se da para que sea digerible, por ejemplo. Eso también es acceso a la información. Participación ciudadana es cualquier compromiso que promueva que promueva no quiero ser repetitivo, pero que promueva eso, la participación dentro de la toma de decisiones dentro de la toma de decisiones de gobierno. Es decir, cualquier espacio que permita al ciudadano aportar, contribuir ideas para la toma de decisiones. Nosotros es verdad que luego veremos que la calidad de esa participación, si por ejemplo es solamente eso, entregar por ejemplo un formulario y poder aportar, eso sigue siendo relevante, pero luego ya veremos qué impacto puede tener eso o no. Pero sí, cualquier cosa que sea de aportes de ciudadano para la toma de decisiones cuenta como participación ciudadana. Y luego finalmente, rendición de cuentas públicas, que aquí es donde digo que hay una diferencia en la definición. Esto no se limita solamente a la transparencia, que es como solemos verlo. Por ejemplo, la publicación de información proactiva para que el ciudadano pueda hacer monitoreo de la gestión. Eso es muy importante, pero eso sigue siendo acceso a la información, porque es publicación de información. Rendición de cuentas tiene que ver con la característica que hablábamos antes, en la que se cierra ese círculo de la retroalimentación, en la que el gobierno, en donde existen mecanismos que obligan al gobierno a justificar sus acciones o a responder ante críticas, o que eso, son mecanismos que obligan al gobierno a eso, a responder ante los aportes que se puedan haber dado a la ciudadanía. Y eso es importante porque en muy pocas ocasiones los compromisos llegan hasta ese nivel. Creo que son 11% de los compromisos a nivel global que son relevantes a rendición de cuentas públicas, mientras que los otros están alrededor de los 60% de los compromisos, tanto de acceso a la información como participación ciudadana. Entonces este es el valor que generalmente lo asociamos con transparencia para facilitar el monitoreo. Sin embargo, no vemos que aquí exigimos un paso más, que es un mecanismo que obliga a justificar al gobierno por las acciones llevadas a cabo. Y bueno, luego, como les digo, tecnología e innovación es bastante amplio, cualquier cosa que tecnológica o innovativa o innovadora que ayude a la promoción de estos tres valores. ¿Hasta ahora bien? Luego me van a estar preguntando cuando llegue la evaluación que por qué no era relevante a uno de estos valores, pero no importa. Bueno, finalmente entonces pasamos a la última variable, que es la de impacto potencial. Impacto potencial, lo importante de tomar en cuenta aquí, bueno, son 4 valores diferentes que pueden tener, que o no tiene impacto potencial, o es menor, o es moderado, o es transformador, y hay una más que no está ahí, pero que también ha habido el caso, creo que 2 casos nada más, pero lo ha habido, en la cual el compromiso puede empeorar la situación. Eso ha pasado. Un compromiso que llevaron a cabo en un país fue, crearon un sistema de registro de sociedad civil, y luego, en el contexto en el que se creó, había el riesgo de que ese registro fuese para limitar la participación de sociedad civil, porque el gobierno es el que definiría si constituye como sociedad civil o no, y entonces eso tiene el potencial de empeorar la situación si cae en las manos de quien no quiere crear sociedad civil. Entonces eso es un ejemplo. No pasa, pero ha pasado. Pasa muy poco, pero ha pasado. Estoy seguro que no será el caso aquí. Entonces, bueno, aquí lo importante tomar en cuenta es cómo definimos esta variable. Lo importante aquí es que todo se remite al contexto bajo el cual se crea el compromiso. Nosotros lo que queremos ver aquí es cuál es el problema que se identificó para la creación de este compromiso. O sea, ¿por qué este compromiso? La razón de ser del compromiso. Luego, ¿cuál es el status quo? ¿Qué es lo que está pasando en ese momento antes de que se empiece a implementar el compromiso? Y luego, ¿cuál es la solución que se le quiere dar a ese problema?
Entonces nosotros, al establecer esa línea del problema identificado, del status quo, y luego a dónde se quiere llegar, la solución y a dónde se quiere llegar, entonces podemos nosotros establecer cuál es verdaderamente el impacto potencial de este compromiso. Entonces eso es lo importante siempre de saber. O sea, por ejemplo, si yo quiero hacer una torta y voy al mercado y compro zanahoria, cebolla, celery para hacer mi torta, bueno, perdón, yo digo torta, ustedes dicen tarta, pastel. Entonces, probablemente ese pastel no va a saber nada bien porque no lo puedo hacer con cebolla. Los ingredientes no eran los propios para poder llegar a ese producto final. Entonces, en el compromiso, nosotros lo que queremos poder ver es cuál es el producto final que se espera para cambiar ese problema que se identificó. Entonces, bueno, aquí, por ejemplo, cuando hacemos estas evaluaciones, tendemos a, o sea, por ejemplo, entre los que hace un compromiso transformador y un compromiso moderado. Que, por cierto, les soy honesto, a mí el valor, esa variable de moderado no me gusta esa palabra, pero fue como se estableció en inglés, porque al final nosotros definimos moderado como un cambio significativo en la práctica de gobierno, que moderado suena como no es tan significativo, pero en verdad sí es un poco lo que queremos decir, pero bueno, es la diferencia entre menor y moderado. Pero bueno, entonces eso, la diferencia entre moderado y transformador es, por ejemplo, cuando es un problema, les pongo un ejemplo en Tanzania, uno de sus compromisos era, les estaba comentando antes, eso de publicar información de títulos de propiedad, que suena como una cosa lógica que tiene que hacer todo gobierno, pero en esta localidad, en Tanzania, hay ahorita muchos conflictos justo por doble titulación, por oscuridad dentro del proceso de atribución de la propiedad, y no existe ningún registro y nadie puede acceder a quiénes son dueños de las propiedades en esa localidad. Entonces ahí era muy importante llevar a cabo, crear esa ley y ese mecanismo de acceso a los títulos para que entonces la gente pudiese decir, mira, no, este es mío, de acuerdo con, y poder eliminar los problemas, los conflictos que se están creando en la región. Entonces, en ese caso en particular, fue un compromiso transformador. Si me dicen que aquí van a hacer un registro de propiedad, pues quizás aquí no hace tanta falta y pues quizás no sea tan transformador. Entonces, por eso es que depende mucho del contexto en sí. Y ahí es donde nuestros investigadores de la Universidad de Deusto son cruciales en la evaluación porque son los que verdaderamente conocen el contexto. Yo no lo puedo conocer, pero el investigador que contratamos sí. Y en este proceso de formulación de nuestra evaluación es bueno que aquí ustedes le puedan también colaborar o entregar a los investigadores todo ese material para nutrirse de esa información. Eso es el impacto potencial. ¿Hasta aquí todo bien? Ok, bueno, ahí es cuando evaluamos el diseño de los compromisos. Bueno, aquí la tenía un poquito más grande. Entonces ya hablamos del diseño, ahorita voy a hablar rápidamente de implementación, no sé ni cómo voy de tiempo. Ok. Vale, entonces vamos. La sección para el informe de implementación queremos evaluar el proceso de implementación de los compromisos y luego ya cuáles son los resultados del compromiso en sí. Y vamos a hacerlo muy parecido. Igual, tenemos aquí el proceso de implementación, queremos ver cuál fue el nivel de influencia del público durante la implementación del plan. Aquí, no sé si notan alguna diferencia, que la raya está un poco más abajo. Por un par de razones. Cuando se reformuló el estándar y quisimos subirlo, nos dimos cuenta que si subíamos este estándar, todos nuestros países iban a estar en proceso de revisión. Con lo cual no era operativamente posible. Porque en general, durante la implementación de los planes, los gobiernos, por lo menos a nivel nacional, suelen... No necesariamente se disuelve el foro multiactor, pero sí su fuerza dentro de la implementación del plan. Tiene lógica, porque al final los compromisos generalmente son guiados por el gobierno, o guiados en el sentido de que el gobierno es el que tiene el presupuesto, son los que están también poniendo generalmente el capital. Y en ese sentido, pues sí, son las personas del gobierno los que están llevando a cabo la actividad en sí. Son reformas internas, son reformas... tiene lógica. Sin embargo, hay una serie de estándares que nosotros tratamos de promover para que por lo menos durante este proceso sí exista algún tipo de monitoreo y si no colaboración incluso dentro de este proceso. Colaboración, ¿cuándo hemos visto compromisos colaborativos? Por ejemplo, en Austin, Texas, que son uno de nuestros participantes, hicieron un compromiso para abordar el tema de personas sin techo en Austin, que es un problema muy grande, porque por la población sin techo que hay allá.
y lo que hicieron fue contactar a 3 organizaciones de sociedad civil que exclusivamente trabajan en este tema y los incorporaron dentro de su... bueno, lo que hicieron fue diseñar un compromiso que fuese diseñado por ambos y que también fuese por la misma línea estratégica de las organizaciones de sociedad civil como el gobierno. Entonces luego, en verdad, ambas partes estaban interesadas en que se llevara a cabo, y entonces estas organizaciones expertas en ese tema contribuyeron positivamente al cumplimiento de este compromiso. Entonces ahí en verdad se dio una colaboración muy buena en el que el gobierno y sociedad civil fueron de la mano para llevar a cabo este compromiso. Si no, pues bueno, si ahí van a haber varios niveles. Generalmente vemos que se quedan en el nivel de consultar, porque al final eso, el gobierno a medida que va implementando va dando información sobre qué es lo que está pasando, y en el seno de los foros multiactor recibe aportes de sociedad civil o de diferentes actores para saber, para ir, digamos, reformulando la implementación del compromiso. Suele quedar ahí. Pero bueno, es la misma lógica, son los mismos estándares. Sí. Me choca un poco, porque precisamente nosotros hemos apostado muy fuerte por esto, ¿no? Creando los grupos por compromiso para que realmente la implementación del plan sea co-implementada, Sí. ¿no? Me choca un poco que se haya rebajado las expectativas, porque realmente, quizás dentro de una concepción menos rígida de lo que es un plan, yo creo que cada vez se va más a la filosofía de los proyectos ágiles, donde el camino te va mostrando y te va definiendo mejor el compromiso y los resultados, ¿no? Esta visión anticipatoria de que desde el principio ya vas a tener la certeza de todo, de los resultados, de los impactos, a mí me parece personalmente un poco anticuada y rígida, ¿no? Sí. Creo que lo importante realmente es construir el camino de forma conjunta y poder redondear los compromisos sin salirte de la esencia, ¿no? Y hacerlo desde luego con la visión y la perspectiva múltiple que te ofrece estar sentado codo con codo, una institución, una visión ciudadana, una visión experta, ¿no? Que al final te ayuda a construir el camino que realmente es necesario, no el que has previsto en un proceso, por muy co-creado que lo quieras hacer, donde es muy difícil, la visión está anticipatoria, ¿no? Sí. No sé si alguien más os lo ha planteado así, pero nosotros, vamos, yo estoy convencida de que la esencia de nuestro plan está sobre todo en el modelo organizativo, que es desde el principio hasta el final, ¿no? Con lo que dé de sí, donde realmente se va a producir un aprendizaje. Sí, no, la verdad es que me alegra muchísimo que hagas esta intervención y de esta manera, porque es verdad que estos estándares mismos son creados por por el comité directivo de OGP. O sea, me refiero, esta línea roja no la establece el mecanismo de revisión independiente, nosotros solo evaluamos a ver en dónde cae. Esta línea roja la establece el comité directivo. Entonces, estoy totalmente de acuerdo. Creo que en este último año hemos visto que el proyecto local de OGP ha subido la barra bastante, porque los procesos han sido mucho más colaborativos durante la implementación, cosa que no pasa a nivel nacional, pasa poco. Sí, son obviamente diferentes ámbitos y quizás hay otras complicaciones, pero absolutamente tienes toda la razón. Incluso lo que se quería o el lobby que estábamos haciendo nosotros interno para que, no nosotros como mecanismo de revisión independiente, pero sí la organización en el comité directivo, es eso, que fuese un nivel, por lo menos un nivel más allá en este proceso de implementación. Pero como luego al final son también los gobiernos que establecen la línea, no la evaluación, pero sí la línea, bueno, que hasta ahora lo tenemos ahí, pero sí ha ido subiendo, o sea, nunca se pensó que en el proceso de co-creación iba a subir hasta el nivel de involucrar. Siempre se pensó que iba a quedar en consultar y nadie al comienzo dijo que los gobiernos iban ellos mismos a someterse a una evaluación que tuviese por lo menos esa línea hasta allá arriba. O sea, que sí hemos visto cómo ha ido creciendo. O sea, ha sido lento, pero ha sido importante también. Y tienes toda la razón, yo considero que esto es la clave luego de los planes de acción y lo que mantiene vivo además porque luego vemos que los países que no involucran
en sus próximos planes de acción son planes de acción mucho menos ambiciosos, no tienen la misma fortaleza porque la gente pierde la fe en el proceso. Y estoy totalmente de acuerdo. Y bueno, ya veremos aquí cómo lo terminan desarrollando en el País Vasco, pero por supuesto que nosotros lo que queremos es que haya la máxima colaboración posible. Yo aquí solamente eso, le digo dónde está la línea, pero esperemos que puedan seguir aquí llevando el estándar de OGP mundial hacia arriba. Pero bueno. Y bueno, luego entonces finalmente en cuanto a la evaluación de los resultados del compromiso, volvemos a la tabla que les puse la última vez, solo que ahorita van a ver que ya no van a estar las últimas dos variables, van a estar ya, digamos, evaluadas y permanecen las del diseño. Es como saben que las primeras tres variables son del diseño del plan de acción, esas no cambian, como fueron, o sea, a menos que haya un error que verdaderamente no nos dimos cuenta y luego lo vimos, que no suele pasar, pero ha pasado alguna vez también. Entonces esas son las mismas porque son sobre el diseño del plan, y luego tenemos dos variables nuevas que son de cumplimiento, y ahí dice Did it open government, que al final es solo hacemos una pregunta general de ¿ha habido apertura de gobierno a partir de la implementación de este compromiso? Son las dos variables nuevas que presentamos en el informe de implementación. Para cumplimiento puede ser un poco obvio, o sea, puede que no haya sido iniciado, limitado, cumplimiento sustancial o cumplimiento completo. Generalmente los planes de acción definen las fechas. Nosotros, con tal de que se complete antes del último día de implementación del plan en septiembre, entonces ya eso es constituye como completo. Dentro de la narrativa y la evaluación vamos a decir, no sé, fue hecho en el mes de mayo en vez del mes de febrero, qué sé yo, eso no es tan importante, pero sí ya luego queda en la codificación que fue o no fue completado. El mecanismo de revisión independiente anteriormente evaluaba cumplimiento en el informe de diseño, porque el informe de diseño salía al primer año de implementación del plan. Entonces, si ustedes ven algún informe del mecanismo de revisión independiente, van a ver que se llama informe de avance y no informe de diseño, y tenía parte de cumplimiento. Pero ahora no, ahora solamente son las tres variables que les comenté y estas dos exclusivamente en el informe de implementación, que les va a llegar, por supuesto, ya a inicios del 2021, porque la evaluación del proceso tomará esos 5 o 6 meses a partir de que se finaliza el periodo del ciclo. Entonces, bueno, estas dos, como les digo, su cumplimiento es sencillo, generalmente hay una serie de hitos. Es más fácil o más difícil saber si se cumplió o no, dependiendo de qué tan bien diseñado está el compromiso. Entonces eso es parte de lo que nosotros evaluamos en el diseño. Si es verificable o no, es si nosotros vamos a poder luego decir si se cumplió o no. Como en el ejemplo que les puse, yo no puedo decir puedo decir si se aumentó el porcentaje de presupuesto participativo dentro del país, sin embargo, no puedo medirlo. Entonces esa falta de medición pues me limita lo que yo voy a poder decir en cumplimiento. Voy a decir, mira, sí se cumplió, pero el impacto potencial probablemente sea muy bajo porque podría ser o 0,001% que se expanda el presupuesto al 150%. Entonces eso es lo que quiero decir. También así es como nuestras variables se complementan unas con otras. Puedes tener completo un compromiso que no sea ambicioso y que no haya tenido apertura de gobierno, por ejemplo. O puedes tener un compromiso que sea ambicioso, relevante, que no se haya cumplido, o que se haya cumplido solamente de manera limitada, pero ese hito limitado, o sea, ese hito de los 5 que pusieron era tan importante que tuvo un efecto significativo en apertura de gobierno. Así se complementan las variables. No son todas en un conjunto, sino más bien individuales e independientes, complementarias. En relación a apertura de gobierno, esto quizás lo podremos volver a hablar ya luego cuando hayan terminado su implementación y estemos cercanos a la publicación del próximo informe. Pero les cuento rápidamente, bueno, lo tenemos definido ponemos worsened, que es igual a empeora, que hasta ahora creo que no hemos visto el caso que eso pase. No hubo cambio, hubo un cambio marginal, un cambio significativo o un cambio, pongo outstanding, excepcional. Estaba diciendo cuál es la traducción que le hacemos. Excepcional. Entonces, significativo y excepcional son las últimas dos. Aquí lo que estamos verdaderamente evaluando es el cambio
en la práctica de gobierno. Como les digo, no es impacto, sino práctica de gobierno. Por ejemplo, si el gobierno antes no involucraba a actores en la definición de, no sé, por ejemplo, vamos a buscar un ejemplo, en el registro de lobby, que eso fue un compromiso en Madrid, que hicieron la plataforma de registro de lobby. Antes era mucho más difícil, o sea, el status quo ¿cuál era? El problema es que no había una plataforma que te daba la información necesaria sobre quiénes eran las organizaciones que estaban haciendo lobbying con los políticos en el ayuntamiento. Entonces deciden, vamos a hacer una plataforma y luego dentro de los hitos, no nada más queremos hacer una plataforma, sino que esta plataforma esté conectada con las agendas de los políticos. Entonces tú puedas ver visualizar la agenda y visualizar qué organizaciones están en la agenda del político en cuestión. Y entonces esa vinculación era muy importante, y además a nivel internacional, como estándar, hay organizaciones que definen y dicen que eso es una actividad importante y avanzada. Entonces eso es lo que evaluamos, y luego cuando vemos el producto y vemos que están las agendas, entonces nosotros podemos decir si en verdad ha cambiado la práctica de gobierno. Sí, mira, ahora los funcionarios se registran, tienen que meter toda esta información, la persona que viene a hacer lobbying también tiene que registrarse, meter la información, y vemos cómo hay un cambio total en cuanto a la política anterior a la política de ahora. Entonces eso es lo que estamos tratando de ver, cuál es justamente ese cambio, con los ingredientes utilizados. Entonces, bueno, podemos ir a más detalle, pero lo voy a dejar hasta ahí, y cualquier cosa también retomamos la conversación a medida que vayan implementando su plan de acción. ¿Sí? ¿Alguna pregunta con esto? Ok. Bueno, luego entonces ahora, ya que les mostré todas las variables que utilizamos, esto es importante que lo tomen en cuenta, porque ahora nosotros con esta información se utiliza para muchas otras cosas que no son nada más la implementación del compromiso en sí, sino dentro de la misma organización. Nosotros tenemos lo que les comenté antes, lo que le llamamos compromiso estelar, que son los compromisos a los que le queremos poner un enfoque o un foco especial por su relevancia a los valores, por su impacto potencial y por el cumplimiento durante la implementación. Entonces creamos esta variable de compromisos estelares. Esto es importante tomarlo en cuenta también porque generalmente se le hace un foco, sí, es verdad que resaltan dentro de la organización, nosotros hacemos publicaciones sobre estos compromisos, luego los participantes quedan, digamos, resaltados como un participante que tiene unos compromisos muy buenos y tal. El máximo de compromisos estelares que hemos visto en un plan de acción es 7 compromisos, en un plan de acción de 25 compromisos en total, y eso fue Colombia. Creo que Croacia hace mucho tiempo también tuvo 7. Es lo máximo que hemos visto. Lo que generalmente vemos es que puede haber en un plan de acción de 25 compromisos, 2 compromisos estelares. O sea, es baja la cantidad de compromisos estelares que vemos. Para que tengan una idea. A nivel local vimos más que lo que vemos a nivel nacional el año pasado. Así que bueno, vamos a ver este año si también lo vemos así. El compromiso estelar tiene estas 4 características. 1, es verificable, esa es lógica. Luego, 2, tiene que ser relevante a uno de los 3 valores, no solamente tecnología, eso tiene que ser o acceso, o participación, o rendición de cuentas. Si no tiene relevancia a ninguno, entonces ya no puede ser calificado como estelar. Tiene que tener un impacto potencial transformador, y aquí es donde generalmente fallan, porque no tenemos tantos compromisos transformadores dentro de los planes de acción. Que pueden ser compromisos muy buenos y significativos, pero no necesariamente transformadores. Y finalmente, tiene que tener un cumplimiento o sustancial o completo luego de la implementación del compromiso. Estas 4 variables ya nos permiten saber que los compromisos estelares solamente vamos a saber si son estelares en el informe de implementación, porque cumplimiento solo lo vemos ahí. Sin embargo, es importante para ustedes, cuando reciban el informe de diseño, evaluar cuáles son los compromisos que tienen el potencial de ser, por supuesto que tienen que trabajar en todos los compromisos y llevarlos a cabo a la mejor medida, pero si tienen un compromiso que es transformador y relevante y verificable, pues sí o sí traten de cumplirlo para que sepan que tengan un compromiso estelar al final de la evaluación, o sea, que esté por lo menos sustancial o completo. Eso, tip de la evaluación. Esas son las 4 características. No tomamos en cuenta apertura de gobierno, y la razón es porque esa variable de apertura de gobierno es bastante reciente en nuestras evaluaciones, y la definición de compromiso estelar ya estaba creada, y ahora incluir una variable más, no sabemos todavía cómo gestionarlo porque cambiaría
toda la información y la data que ya tenemos de los compromisos estelares pasados. Entonces, hasta ahora, solamente hasta cumplimiento, no incluimos apertura de gobierno. ¿Alguna pregunta sobre esto? Bueno, ya estamos acercándonos hacia el final. Quería comentarles que también este año, esto es algo nuevo, no solamente nos estamos refiriendo, o no solamente estamos evaluando compromisos estelares, sino por primera vez también queremos evaluar procesos estelares. Esto es algo nuevo. Nosotros tenemos una serie de eso, de requisitos. Cuando ustedes leen los estándares de los procesos de co-creación, que ya aquí se los han leído para la creación de este plan, hay muchos párrafos y mucha información que luego nosotros, el mecanismo de revisión independiente, lo destilamos para que podamos hacer una tabla sencilla en la que podamos evaluar si se siguen con estos requisitos. Estos requisitos de co-creación. Y aquí hay 6. Cuando ustedes reciban el informe van a ver que hay un anexo que tiene varios más. Creo que al final son 18. Porque, te digo, están desagregados a nivel de detalle. Algunos son como muy sencillos y obvios, pero bueno, los desagregamos. Pero estos son los 6 que ahora estamos tomando como más importantes para que sea un proceso estelar. Y que lo vamos a estar evaluando. Y los dividimos en 2 partes. En foro multiactor, porque, como ya saben, ahorita los gobiernos o los participantes de OGP exigimos que tengan algún tipo de foro multiactor. Es decir, que haya un foro y que tenga actores que no sean nada más de gobierno. Entonces, por eso lo incluimos aquí. Entonces, la primera pregunta es, ¿el foro está establecido? ¿Sí o no? Sencillito. El segundo, ¿es multiactor? ¿Sí o no? Se incluye a representantes no gubernamentales. Luego hay otros requisitos, o en esa tabla van a haber otras cosas, por ejemplo, que no están aquí. Uno, nosotros también pedimos, no exigimos, pero sí pedimos que haya paridad en la representación. Con organizaciones no gubernamentales dentro del foro. Y también, por ejemplo, pedimos, o una práctica avanzada, es que simulen nuestro comité directivo, que tengan una persona de representante no gubernamental y una persona de gobierno representantes a la cabeza del foro multiactor. Esa es otra de las cosas que nosotros como práctica avanzada, pero no la ponemos como para el proceso estelar todavía. Pero sí, por ejemplo, selección transparente. Los miembros no gubernamentales del foro se seleccionan a través de un proceso justo y transparente. En muchas ocasiones, las mismas organizaciones no gubernamentales crean sus propios procesos de selección. Eso lo hemos visto en varios casos. No sé aquí todavía cómo es, pero bueno, el punto es que sea justo y transparente la selección de estas personas dentro del foro. La apertura, que el foro acepte aportes. Y bueno, eso es representación del proceso, como dice, y del plan de acción, de cualquier actor. Esto también es un poco para que cualquier persona, si no sea una organización de gobernanza o el actor que menos esperan, que pueda también, que por lo menos esté abierto a que eso se pueda hacer. Y luego, en el desarrollo del plan de acción, una de las exigencias es la respuesta fundamentada. Esto es muy parecido a lo que ya hablamos del nivel de involucrar. Es decir, que haya una respuesta a las aportaciones de la sociedad civil o de los actores no gubernamentales en cómo se están tomando en cuenta sus aportaciones. Esto ya lo hemos visto. Y finalmente, la existencia de un repositorio. Esto es ahora, lo ponemos aquí en esta tabla, pero esto verdaderamente ahora es un requisito en OGP a partir de este año, que tiene que ver un repositorio de información. Acabamos de sacar unos lineamientos del mecanismo de revisión independiente sobre qué significa, o sea, qué es un repositorio y qué tipo de evidencia es la que debería estar ahí colgada. Eso se va a compartir con ustedes muy pronto, porque bueno, es la exigencia que tenemos ahora. Pero bueno, lo importante de esto es que verdaderamente la evaluación del repositorio es bastante sencilla en general. Son 3 cosas específicas que hay que tomar en cuenta. Ya creo que esto lo digo luego. Bueno, son 3 cosas específicas. Una es que esté online, que esté en línea y abierto al público, es decir, que no requiere de credenciales ni registro para poder acceder a él. Otro, que tenga evidencias sobre el proceso de creación y de implementación del plan, es decir, que tú cuando vayas ahí pues haya evidencia. Vamos a dar una lista también de qué significa evidencia. Generalmente, te digo, esto, para que no cumplan con esto, tiene que ser es un estándar bastante bajo ahora, es decir, que no haya nada de información o que la información que esté colgada sea... el gobierno dice que todo está funcionando como debería funcionar. Eso no es una evidencia. Entonces, bueno, eso es lo que queremos decir aquí con evidencia. Y luego la tercera cosa es que sea actualizado regularmente. La exigencia es que sea actualizado mínimo cada 6 meses.
Para nosotros nos apoyaremos un poco en nuestros investigadores para saber si es actualizado o no, y luego le sugerimos que también pongan un timestamp, o sea, un sello que diga cuándo fue actualizado por última vez, para por lo menos que el ciudadano también pueda verlo. Esto, por supuesto, el repositorio es justamente como herramienta de monitoreo para el foro multiactor, para la sociedad civil, para los ciudadanos interesados, y bueno, que sirva para eso, pues. Perdona, Gustavo, sobre la interactividad que tienen que tener estos sitios, estos repositorios, ¿hay algún estándar o las posibilidades de hacer aportes, de que los documentos sean abiertos? A nosotros nos preocupa un poco por ser un poco responsables de la informática corporativa, ¿no? Pero la idea es qué posibilidad tienen que ofrecer estos repositorios, si hay algún estándar o os habéis encontrado con casos que os han hecho cerrar un poco estos estándares o marcarlos. Sí, bueno, aquí hay dos cosas importantes. Tenemos una guía o estándares, los que nosotros recomendamos para este tipo de plataformas, que vienen mucho más detalladas y tienen este tipo de información. No es el requisito, pero sí es, por ejemplo, lo que dices. Ayuda. Sí, o sea, me refiero, no es requisito que el ciudadano pueda aportar comentarios en esta plataforma. Para que pueda, me refiero, porque recuerden que esto es simplemente para que reprueben o no reprueben. O sea, que tiene la existencia del repositorio, es lo que me refiero aquí. Pero sí hay guías que te dicen, por ejemplo, qué tipo de mecanismos son buenos o recomendados o los que deberían tener en ese sentido. Por ejemplo, lo estabas comentando ya, además que no necesariamente tiene que ser una super página web que te cuesta una millonada mantener y tener abierta. Pueden ser cosas más sencillas que utilizan organizaciones. Por ejemplo, lo que decías, espacios Trello o Trello o Google Drive, que son herramientas gratis o muy baratas en las que puedes vincular la evidencia y hacerle seguimiento y que te permiten también aportes de ciudadanía o comentarios o qué sé yo. Hay páginas que te permiten hacer comentarios directamente. Nosotros siempre la recomendación es que tenga esa capacidad, que cuando alguien quiera hablar sobre esto se pueda hacer el comentario y que luego haya un mecanismo de respuesta, que eso es lo que también generalmente hasta ahí no llegan las páginas porque bueno, es difícil o no tiene la tecnología suficiente o bueno, la capacidad presupuestaria o lo que sea, pero bueno, sí, hay varias recomendaciones de cómo llevarlo a cabo. Hay un documento que se llama el OGP Co-Creation Toolkit, que está también traducido a español, y eso se los doy igual ahora dentro de los documentos que te comentaba. Ese es uno que tiene la mayor cantidad de información en cuanto a recomendaciones de los estándares. Pero bueno, quería seguir a eso, no sé si lo escribí bien, precaución. Un gobierno, aviso, un gobierno se considera que esto es porque desde el comienzo, pero se actualizaron, hace 2 años se actualizó los criterios básicos mínimos, requerimientos que tienen que cumplir los gobiernos para que no estén actuando en contra del proceso. Ya hablamos de algunos. Hablamos del nivel de influencia del público, que sabemos que para implementación y co-creación son diferentes. Ese es uno de los requerimientos y hay unos más. Entonces los quería poner aquí para que los tomen en cuenta. Estos requisitos, les vuelvo a repetir, son definidos por el comité directivo de la organización. Nosotros, como mecanismo de revisión independiente, solo vamos a hacer la evaluación de qué fue lo que pasó y luego, dependiendo de qué fue lo que pasó, pues se activa o no se activa el proceso de revisión. El primero, el país no publica un plan de acción dentro de los 4 meses posteriores a la fecha de vencimiento. Ese ya ustedes no entran dentro de eso porque se entregó, con lo cual no hay problema. Si no lo hacen, entonces se considera que está actuando en contra del proceso OGP. El segundo es, el gobierno no cumple con el requisito de involucrar o con el requisito de informar en implementación. Ese ya lo vimos. El tercero, el gobierno no recopila, publica ni documenta un repositorio en el sitio web o página web nacional de OGP, dice nacional, no debería decirlo, y de acuerdo con la guía del IRM. Esto es lo que le estaba comentando ahora, la existencia de un repositorio. Luego hay muchos estándares y cosas que queremos que se hagan, pero simplemente aquí estamos hablando sobre esta existencia. Y con esas 3 características que les comenté, que esté en línea, que sea de acceso público, que no requiera de credenciales, que sea actualizado y que tenga la evidencia.
Y el último, si el informe del mecanismo de revisión independiente establece que no se avanzó en la implementación de ninguno de los compromisos en el plan de acción de país. Es decir, si de los 5 compromisos ninguno se inició, entonces entran en contra del proceso. Si por lo menos uno tiene el limitado, entonces ya no entra. Esto es lo mínimo requerido para entrar en un proceso de revisión. Les pregunto, ahorita tenemos creo que son 5 gobiernos que están en proceso de revisión. No sé si conocen alguno que esté, o si tienen alguna idea de cuál podría ser. Bueno, no sé si se sorprenderán, pero Estados Unidos ahora está en proceso de revisión, pero porque no entregaron el plan de acción. Y bueno, tenemos también otros más que están ahí, que generalmente la razón por la cual entran aquí es porque no entregan los planes de acción y se suman a otro año, y entonces bueno, ahí nosotros entramos en un proceso de apoyo para que puedan crearlo para el año siguiente. Que no siempre pasa. Jamaica también está ahí, Luxemburgo y no sé qué otros países más. Son 5 o 6. Y, mira, aquí tenía los repositorios. Yo sabía que lo tenía en algún lado. No. Exacto. Yo sabía que lo había puesto en algún lado, pero aquí está, justo. Bueno, esto se lo paso igual. Es que como esto es algo nuevo, sí quería dejarlo bastante claro que esto es lo que ahorita estamos viendo. Y lo que está en rojo, por supuesto, es cuando pasa a no... cuando no cumple y pasa el proceso de revisión. Esto es importante tomar en cuenta. Cuando nosotros hagamos esta evaluación, la manera en que lo diseñamos es que para cada una de estas características tenemos verde, amarillo y rojo. Entran en proceso de revisión si están en rojo, que son estas líneas que pongo aquí. Luego pueden estar en progreso a cumplir con el estándar, que es amarillo, o con el estándar cumplido. Y queremos ver eso. Entonces, por ejemplo, si no hay evidencias, si solamente hay evidencias por algunos compromisos y no otros, podemos decir que hay evidencias, no están en el rojo, pero están en proceso para cumplir con el estándar. O por ejemplo, si no está... ¿cuál es otro? Bueno, sí, eso es básicamente el que es. Ya estoy terminando. Luego aquí, control de calidad. Esto es lo que quería comentarles cómo es el proceso de formulación de este informe, para que entiendan por todo lo que pasa antes de poder ser publicado. Y esto también quizás para darle un poco de confianza de todas las personas involucradas en este informe y por qué sí es parte de este mecanismo de revisión independiente y es independiente. Comenzamos con nuestro investigador local, que como ya les comenté, nuestros amigos de la Universidad de Deusto, que son los que están actualmente trabajando en la recopilación de toda la información. Este es, aunque es el más pequeñito y está en la esquina, es el proceso más intenso, porque claro, es donde tienes que recopilar toda la información y hacer un análisis y evaluación con los criterios que establece nuestro OGP y el mecanismo de revisión independiente. Entonces esto es un proceso bastante largo en el que involucra investigación online, por supuesto, también entrevistas, triangulación de información y bueno, es un proceso bastante largo. Cuando eso está listo, nosotros le damos una plantilla al investigador y nos pasa toda esta información ya escrita en narrativa, nos llega a nosotros, y con nosotros me refiero al staff del IRM, en este caso yo, entonces hacemos una evaluación de esta información, más que nada es ver si, como nosotros tenemos esa experticia en la metodología, es ver que cumpla con esa metodología. A veces, por ejemplo, dicen, oye, no estoy seguro si en verdad es participación ciudadana, vuélvelo a revisar, pide más información, aquí no hay suficiente evidencia. Es un poco para controlar que esté toda la información ahí para que cumpla con el estándar del mecanismo de revisión independiente. Luego de que nosotros lo evaluamos y tenemos ese toma y vuelta con el investigador, pasa al panel internacional de expertos. Como les digo, todo lo que se publica del mecanismo tiene que ser aprobado por el panel internacional de expertos. Y como les digo, está dividido regionalmente. Ahora mismo tenemos a 10 personas y uno de ellos es César Cruz, que fue el investigador local que trabajó para España en sus primeros 2 procesos, y ahora es uno de los del panel de expertos. Y entonces, bueno, probablemente, creo que va a ser el que probablemente haga la evaluación. Entonces va a ser una revisión como la que hice yo, pero ya con a nivel un poco más estratégico y ya conociendo también, teniendo la experiencia que tienen para asegurarse de que todo esté tal cual como se define dentro del estándar del mecanismo. Luego de que nos pasen, y ahí volvemos a saltar hasta abajo y hacemos otra vez una evaluación y revisión de la información para hacer los cambios que sean necesarios. Luego, lo enviamos a ustedes. Esta
parte del proceso es muy importante cuando nosotros le enviamos la información a los principales actores dentro del proceso. Nosotros le llamamos el periodo prepublicación. En este momento el informe sigue estando como borrador y se le envía a los principales actores. En este caso se lo enviamos a nuestros contactos de gobierno y a los tres, generalmente somos como tres organizaciones de sociedad civil o 4 que puedan coordinar eso. Generalmente están dentro de un foro multiactor, no siempre es así, pero si están así nos facilita a nosotros el trabajo porque simplemente se le hace llegar a esas personas. Y esto es un paso que dura 3 semanas, el periodo de prepublicación, en el cual tienen la oportunidad de presentar cualquier evidencia que no hayamos nosotros visto o que nos digan si hay algún error en la información. Este es un periodo, que todavía es un borrador, en el cual nosotros queremos trabajar con las personas, con los actores principales para que nos digan si hay errores o no. Y aquí en muchos casos nos dan evidencia nueva que quizás no teníamos al comienzo y nos dicen, no, mira, toma en cuenta esto, entonces bueno, pues posiblemente cambian las tablas y la codificación. Debo decir que generalmente no hay tantos cambios porque la investigación original ya fue bastante rigurosa, pero sí le añadimos muchísima información nueva dependiendo de qué es lo que nos entreguen como evidencia. Muy importante la evidencia que nos entreguen. Muchas veces los actores regresan con opiniones o narrativas, un email muy largo que nos dice, no, esto no fue así, fue así, fue así, fue así, fue así, pero si no me das la evidencia no lo puedo incorporar dentro de la evaluación. Sí puedo incorporar la visión, pero no necesariamente tenga un efecto en la codificación. Entonces este periodo es muy importante para nosotros porque en verdad es el momento en el que ustedes tienen en sus manos esta información antes de que publiquemos el informe. Son 3 semanas, 21 días de calendario. Y finalmente, pues a la población del País Vasco. se publica. Esa fue la mejor representación que pude encontrar de la población. Lo que hacemos es que lo publicamos y pasa un periodo de comentarios del público. Y aquí ya tenemos una plataforma que nosotros utilizamos, que se llama Civic Comment, que es muy buena porque permite hacer comentarios a todo el documento, no solamente un comentario general, sino línea por línea. Entonces es interesante esa plataforma. Es una plataforma pública perdón, de una empresa privada que hay que pagar, pero si ustedes tienen procesos en los que quieran recaudar comentarios, es muy buena por eso, porque permite hacer comentarios línea a línea. Y luego son 2 semanas en este periodo y finalmente, dependiendo de los comentarios que recibamos, pues hacemos la evaluación necesaria y se publica el informe finalmente. Ese es el proceso de control de calidad. Es bastante largo, como pueden ver, y involucra a muchos actores para asegurarnos de que sea un informe independiente y que contemple toda la información necesaria. ¿Alguna pregunta aquí? Ok. Bueno, finalmente, solamente les quería mostrar el calendario. Esto es el calendario, digamos, inmediato del informe de diseño. El proceso de investigación comenzó, noviembre, diciembre, está todavía ahorita concluyéndose con nuestros consultores de la Universidad de Deusto, y en marzo empezamos con el proceso de revisión que les comentaba de staff, del panel internacional de expertos y este proceso. Luego, la idea es que en mayo podamos tener el informe ya listo para el periodo de prepublicación, y que ya en junio podamos sacarlo para comentarios del público. Es un proceso muy largo, como pueden darse cuenta, pero y tratamos de hacerlo más corto, y es posible que se acorte, pero es más o menos lo que tenemos en cuenta ahora. Tratamos de manejar los tiempos también con las personas involucradas, porque sabemos que hay momentos que no son tan buenos, mejores o peores que otros. Yo creo que estos meses para ustedes estarán muy libres, porque no creo que hay ninguna elecciones por ahí que vienen en el camino, no tendrán nada que hacer, estoy seguro, así que probablemente sea muy fácil dedicarle tiempo a esto. Y bueno, luego ya sí publicamos el informe final, que esperemos que esté ya entre junio y julio. Eso es más o menos el calendario. Por supuesto, esto es flexible, tratamos de hacerlo más rápido para que tengan los tiempos, que se puedan cumplir con los tiempos, y bueno. Y eso es todo. Hasta aquí lo dejo. ¿Tienen alguna pregunta del proceso en general? ¿Queda algo que todavía no... las expectativas claras? Bueno, eso es la presentación. Por supuesto, yo siempre estoy disponible para lo que necesiten. También aquí con nuestros representantes, aquí también hablo por ellos, pero podemos coordinar también cualquier cosa si tienen alguna pregunta.
Y bueno, esto, ustedes es primera vez que formulan un plan de acción, con lo cual es primera vez que son parte de este proceso. Luego ya van viendo cómo a medida que va pasando el tiempo, pues esto se hace mucho más fácil y ya entienden perfectamente qué viene y cómo puede mejorar el proceso de evaluación. Pero bueno, nosotros aquí lo más importante es que estamos para apoyar al proceso y que esto sea en verdad una herramienta que ayude a mejorar el gobierno abierto dentro de cada uno de los participantes en OGP. Así que bueno, yo estoy en Madrid, estoy muy cerca, así que cualquier cosa que necesiten, por supuesto, estamos a la orden. Así que gracias. Yo simplemente comentarte, Gustavo, que esta presentación que nos has pasado la subiremos al repositorio GP Euskadi, pero también estará en Irekia junto con el vídeo que hemos grabado, lo subiremos en FLV. Nos interesa que todas las personas que hoy no han podido acudir, porque es verdad que mucha gente de la sociedad civil a las mañanas pues es una hora muy mala, pero bueno, hemos decidido hacerlo así a pesar de ese riesgo, sean capaces o podamos compartir un poco las conclusiones, ¿no? Creo que el PowerPoint, el PDF nos puede ayudar un poco también a entender cómo los vamos a evaluar. Le voy a agregar los links a los documentos que me pidieron para que los puedan ver ahí. Vale, perfecto. Pregunta, por favor. Igual, Gustavo, estaría bien que comentes cómo se decide quién va a ser el evaluador local. Muy bien. Sí. Como transparencia un poco. Sí, perfecto. Tenemos un proceso para la contratación de los evaluadores. Es un proceso también bastante largo. Dentro de la organización tenemos a alguien dedicado más o menos a este proceso de recursos humanos. Nosotros primero hacemos sacamos una convocatoria abierta. Esta convocatoria la compartimos lo que más que podamos en el contexto local. Y la convocatoria tiene todos los requisitos, las personas mandan sus credenciales a la organización y luego empieza un proceso de entrevistas que tiene 3 partes. Primero, hacemos una evaluación por supuesto, del currículum y todo lo que vemos. Nosotros pedimos que haya un enfoque o que se conozca más o menos o a fondo los temas de gobierno abierto, que haya experiencia en ese tipo con los temas de gobierno abierto. Luego hacemos un examen escrito, digamos no un examen, pero una evaluación escrita para ver más o menos cómo, el nivel de la capacidad de investigación del evaluador. Y luego pasa un proceso de entrevista. Y siempre somos 2 personas en la entrevista, tienen que ser 2 personas de 2 regiones diferentes, generalmente la persona que contrata y luego alguien de otra región, para que haya una valoración diferente de la persona. Y esas 2 personas pues están presentes en las entrevistas de todos los investigadores de ese mismo país o localidad en cuestión. Y finalmente, la parte más importante del proceso, que creo que es a lo que vienes tú, es que hay una política de conflicto de interés que nosotros tenemos que evaluar previo a la contratación. Y no solamente lo evaluamos nosotros, y además hay del panel internacional de expertos, que hay un comité dedicado a eso, sino que también le damos la oportunidad a los gobiernos para que puedan identificar si hay o no hay conflictos de interés. Nuestra política de conflictos de interés también es pública y es bastante amplia. Tiene 3 partes específicas: un conflicto de interés, actual conflict of interest, un conflicto de interés potencial y un conflicto de interés percibido. Y si entra dentro de uno de estos 3 criterios, entonces nosotros tenemos que llevar a cabo algún mecanismo de mitigación en donde o simplemente no contratar a la persona, o quizás poner alguna pauta para asegurarnos que eso no influya dentro del proceso de revisión. Por ejemplo, un evaluador no puede haber trabajado para el gobierno un año antes de su contratación. No puede haber trabajado para el gobierno en ninguna capacidad, o sea, ser empleado público. Otra es que no puede tener un lazo familiar con nadie que esté involucrado en el proceso, tanto sociedad civil como gobierno. Y bueno, así hay varias políticas. No puede trabajar en una organización multilateral, porque en ese caso también podría haber algún conflicto, porque las organizaciones multilaterales son financiadas por gobiernos, como miembro de staff por lo menos. A veces si son por ejemplo consultores para las Naciones Unidas para otro tema que no tiene nada que ver, eso es un posible conflicto de interés. Entonces tenemos que nosotros hacer un disclosure y ponemos por supuesto en los informes cuando eso es el caso.
y en muchas ocasiones, bueno, en algunas ocasiones hemos contratado a personas externas para que hagan una evaluación de la evaluación cuando hay este tipo de posibles conflictos o conflictos de interés percibidos, para asegurarnos de que sea completamente independiente. Entonces todas estas cosas están ahí, nosotros las ponemos en práctica y sí, es muy importante en verdad en ese paso de la contratación. Gracias por esa pregunta. Vale, a ver si soy capaz de saberlo, de preguntar. O sea, la intervención que ha hecho antes Koldovique, a mí también me había alarmado la línea roja esa tan baja y o sea, lo que quiero saber es de qué forma evaluáis la continuación de la implicación de la sociedad civil en la implementación del proceso. O sea, si eso se mide de alguna manera, porque me preocupa que, claro, colocando el estándar tan bajo, o sea, ¿hasta qué punto todo este proceso está realmente a la medida de las tres partes involucradas en todo esto? Que entiendo que una es la Open Government Partnership, la otra son las instituciones, pero ¿hasta qué punto, no? Cuando antes Luis dice, claro, al final la jornada la hemos hecho a la mañana. Claro, a los que mejor os venía a la mañana, ¿no? Era la Open Government Partnership y a la institución. Digamos que el eslabón débil siempre es la sociedad civil, que es la que realmente queremos que se incorpore al proceso. Entonces, para concretar esto que queda un poco abstracto, quería saber si en la parte esta de los Civic Commons, si realmente suele haber aportaciones tanto a nivel, o sea, cómo son las aportaciones ciudadanas, tanto a nivel cuantitativo como cualitativo, si realmente es significativo o no. Sí, buena pregunta. Bueno, voy por partes. Primero, en cuanto al estándar, solamente sé que estoy siendo un poco repetitivo, pero tienen toda la razón. Esto es el estándar mínimo, y cuando digo mínimo es justamente para que no empiecen un proceso de revisión que luego pueda tener otras consecuencias. Por supuesto, lo que estoy aprendiendo también aquí es que tengo que hacer esa lámina diferente para también enfocar un poco el cuadro es diferente. Nosotros sí promovemos que haya colaboración en la implementación de los compromisos, y además luego cuando sacamos las publicaciones que hacemos que es paralelas a la organización de nuestro equipo hay un equipo, por ejemplo, de investigación dentro de OGP que hace evaluaciones y publicaciones aparte. Aquí nos enfocamos en eso, en que hayan procesos colaborativos también durante implementación, y sacamos, por supuesto, todo. Esto es simplemente como que una línea roja que nosotros también pensamos que siempre debería estar más arriba. Sin embargo, véanla de esa manera. No es algo a lo que nosotros estamos aspirando ni recomendando. La recomendación y la aspiración es que haya colaboración durante la implementación del plan. Absolutamente. Y luego, claro, en la implicación de la sociedad civil dentro del proceso varía muchísimo. Y además eso se puede ver mucho también tanto a nivel regional como ya a nivel nacional o local, cómo está involucrada la sociedad civil. Por ejemplo, hay procesos en los cuales hemos visto constantemente siempre que llegan al requisito mínimo, y bueno, son países en los cuales nunca se han destacado dentro de OGP, y por supuesto eso tiene una consecuencia algo práctica, no es una consecuencia tan negativa, pero práctica para esos gobiernos, que luego sí pasan a ser, digamos, que pasan a un segundo plano dentro de la organización. No reciben un apoyo importante, no reciben, por ejemplo, no reciben financiamiento de OGP de ninguna manera. Nosotros OGP no, pero sí hay, por ejemplo, el Banco Mundial, y creo que el Banco Interamericano también va a empezar, ofrecen financiamiento a sociedad civil y a gobierno para la implementación y co-creación de los planes de acción. Y si no cumples con no solamente requisitos mínimos, sino con mejor, o sea, por ejemplo, un compromiso no recibe financiación si no es un compromiso estelar, o por lo menos haber llegado a transformador. También a veces se han tomado moderados, pero lo que quiero decir es que hay otro tipo de consecuencias que sí se ven cuando no se llegan a mejores estándares, que no sea simplemente el informar. El que nada más haya informado, generalmente pues no tiene otro beneficio, digamos, dentro de la organización. Y luego, en cuanto a la participación de sociedad civil en el periodo de comentarios, siempre también depende muchísimo. Durante el periodo de prepublicación, donde nosotros también le enviamos el informe no solo al gobierno sino a sociedad civil, es en ese periodo esas organizaciones siempre nos dan, o no siempre, pero en gran parte siempre nos dan comentarios útiles y necesarios, porque conocen el tema. Nosotros todas nuestras evaluaciones, a juro, son trianguladas con la información de la sociedad civil. Para definir el cumplimiento y para definir la apertura de gobierno abierto, por ejemplo, si es un compromiso de participación ciudadana y se espera crear un mecanismo en el cual los ciudadanos o organizaciones de sociedad civil puedan estar involucrados en esa toma de decisiones, si nosotros no tenemos la perspectiva y la opinión de esas organizaciones que están involucradas, no podemos evaluar el compromiso.
Así que dentro de la evaluación es importantísimo y crucial tener la visión de sociedad civil. Y nosotros buscamos esa información y ahí es donde nuestro investigador local también conoce ya quiénes son las partes, los expertos en los temas en específico, en el compromiso en específico que se está evaluando y se busca esa información. Entonces luego esa participación es importante porque define cómo termina siendo codificado también el compromiso en general. Hacemos esa triangulación de la información. Por lo menos de parte del mecanismo de revisión independiente tomamos en cuenta de la misma manera y por igual toda la información que nos llega de sociedad civil y de gobierno. Hay veces en que el gobierno aporta más información porque se siente, no es que se sienta más implicado, sino que tiene más que perder generalmente. Entonces nos mandan más información en este periodo y a veces organizaciones de sociedad civil no tienen los recursos para tener una persona que se dedique a esto. Entonces eso también tiene implicaciones en eso. Pero nosotros siempre buscamos la información y la tomamos en cuenta y es parte de la evaluación para poder llegar a la codificación final de las variables. No sé si responde más o menos a la pregunta. Sí, hola, buenos días. A mí me gustaría saber cómo se recoge en la evaluación los matices entre un plan de acción que se ha desarrollado, digamos, de manera monolítica, que no ha cambiado prácticamente las fechas, y aquellos que se van reajustando conforme va avanzando. ¿Qué criterios seguís un poco para considerar cuál es mejor o cuál es peor, o si es indiferente? Bueno, nosotros en la evaluación, eso como está bien definido en diseño e implementación, como les digo, en el informe de diseño es simplemente el producto final y ese informe en verdad tiene una sección muy importante que nos explique, que es las recomendaciones de cómo poder mejorar ese proceso para que luego hayan menos cambios durante la implementación. Parte del aprendizaje del modelo OGP es en eso, en la creación de compromisos, y digo compromisos no solamente de OGP, sino en la creación de un plan, una actividad a la cual que se le haya puesto la cabeza suficiente como para poder llevarla a cabo. Por supuesto que siempre hay imprevistos y cosas que pasan en el camino, pero que de entrada por lo menos sepas cuál es el objetivo que quieres llegarle. Nosotros no estamos pidiendo una lista de 200 hitos o metas a realizar para poder llegar ahí, pero sí claridad en cuál es el cambio que se espera. Entonces, eso tiene que estar muy bien definido. Si durante la implementación del compromiso cambia el objetivo, entonces hay un diseño quizás pobre dentro de una planificación pobre porque no se sabía de entrada cuál era ese objetivo principal que se quería llevar a cabo. En los planes de acción hay 5 compromisos, o 10, o quizás 20 en algunos casos nacionales, pero para los gobiernos locales estamos manejando 5 compromisos, que es un número muy bueno porque te permite traer a un plan de acción las actividades que verdaderamente consideras que van a generar un cambio importante. Son solamente, o sea, el gobierno y la sociedad civil aquí está haciendo millones de otras cosas paralelas que nosotros no tomamos en cuenta, claro, por supuesto. Entonces aquí es eso, poder escoger cuáles son esas actividades que verdaderamente tienen un objetivo ambicioso para que luego durante la implementación pues se trate de mantener y no cambie y lleguen a ese punto de ambición. Porque si crean un compromiso muy ambicioso que luego no se implementa, entonces al final eso pasa un poco lo que pasa en muchas ocasiones, de que son promesas incumplidas. Entonces aquí es justo tratar de que esa promesa que se hace al comienzo se llegue al final. Pero sí es verdad que luego en la implementación tomamos en cuenta todos los cambios. Hay veces en que un compromiso fue codificado como poco ambicioso porque quizás no están los detalles escritos en el plan de acción, pero resulta que hubo una apertura de gobierno excepcional y entonces para nosotros es un gran beneficio poder dividir las variables en 2 informes para poder también atribuir el éxito donde hay que atribuirlo. O sea, si hubo un cambio importantísimo a través de la implementación del plan, pues eso tiene que quedar reflejado en el informe de implementación. Si es verdad que, claro, quizás no es estelar porque hubo un error en el diseño, pero fue un compromiso importantísimo. Y también, por ejemplo, OGP hace publicaciones solamente sobre compromisos que hayan sido no solamente bien implementados, sino que hayan tenido una apertura de gobierno importante. Entonces, eso es lo que quiero decir. Son variables independientes que miden cosas diferentes, pero promueven un buen diseño y también una buena implementación.
A las 3. Quedará un poco de café por si alguno quiere tomar un último café. Más o menos hemos cumplido el tiempo. Nos quedan... No hay Gilda. Pero tienes brownie y bollito de Bilbao. O sea, tampoco... Vale. Bueno, benetan eskerrik asko etorri izaten guztioi eta espero dezagun interesantia izan dudela. Gure aldetikan behintzat ikasketa asko hartu ditugu eta nik uste dut hori gure konpromisotan artean martxan jarri ahal izango dugula segurazki lehengo plan honetan eta datozen plan guztietan aplikagarriak izango dielakoan gaude. Vale? Eskerrik asko eta ongi jarraitu. Asteburu ona izan. Vale. Venga. Muchas gracias.